Y es importante indicar aquí que esta acusación llamada autónoma, como lo dije antes del receso, es 95% una réplica de la acusación que presentó el fiscal. Pero voy a entrar a analizar cada uno de los defectos, toda vez de que esa relación circunstanciada, temporal, espacial, de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley que han de constituir el objeto del juicio oral, no están debidamente descritas por el acusador autónomo Rosendo Rivera. En esa relación encontramos que es exactamente igual a la del fiscal. No cambió absolutamente nada. Fue copiada de forma íntegra. La diferencia de esta acusación autónoma a lo que hicieron los querellantes que se adhirieron a la acusación del fiscal es que él elabora una acusación solamente por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Y en la página 2 habla única y exclusivamente del artículo 167 y 168 del Código Penal. No se refiere en dicha acusación a los delitos contra la administración pública, que sí lo hicieron los querellantes que se adhirieron a la acusación del fiscal, lo cual va en sentido opuesto a lo que establece el artículo 84 del Código Procesal Penal en cuanto a la legitimidad se refiere para ser o constituirse en querellantes en relación con el artículo 79 del mismo cuerpo de ley. Entonces decía que dentro del contexto de esa relación precisa y circunstanciada, que debe ser temporal, espacial, de las acciones u omisiones dolosas, el acusador incurre en los mismos desatinos en que incurrió la acusación de la fiscalía. Y decimos esto porque dice que una copia íntegra, que entre los años 2012 a mediados de mayo del 2014, sin especificar desde qué mes o en qué mes del año 2012, aproximadamente en la planta alta del edificio conocido como 150, hubo una serie de eventos desarrollados, dice aquí en la página 3, en el párrafo 4, de arriba hacia abajo, ejecutado por funcionarios. ¿Pero cuáles funcionarios? No indica. Dice que esos funcionarios del Consejo de Seguridad, por órdenes impartidas por el entonces presidente, esas órdenes verbales, órdenes escritas, ¿cómo y cuándo se dieron dichas órdenes? No lo establece, como tampoco lo estableció el fiscal. E igualmente dice que se realizaron intercepciones. En el diccionario de la Real Academia Española, esa palabra no existe. Intercepciones. Esa palabra no existe. Entonces, yo quiero saber, señor magistrado. ¿Qué página es, licenciado? Página 3. Gracias. El párrafo sería, voy a contarlo de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo párrafo. Línea, perdón. Dice que se realizaron intercepciones. Esa palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces no sé a qué se refiere el acusador. Me he quedado con la duda. Y es por eso que nosotros, al igual que lo hicimos con la querella, perdón, con la acusación del fiscal,
le solicitamos, señor magistrado, la corrección de esta acusación denominada autónoma. Y solicitamos también que en base a los artículos 345, 340 y 342 del Código Procesal Penal, dentro del control, saneamiento, desintoxicación y depuración de la acusación, se proceda a hacer cumplir los requisitos legales y formales que debe llevar toda acusación, y se aplique el principio de interdicción de la arbitrariedad en base a ese control constitucional que se hace a los actos del fiscal y a los actos de los acusadores autónomos. Entonces, tenemos también que en esa misma página igualmente se habla de que se encontraban un número plural de ciudadanos de la República de Panamá. En la página 3. Sí, estoy en la misma página 3. ¿Qué párrafo? 9, contando de arriba hacia abajo. En la página 3, párrafo 9. En la página 3, en la línea 9, contando de arriba hacia abajo. Ya, gracias. Sí. Había un número plural, dice, de ciudadanos de la República de Panamá que eran objetos de intercepciones. Esa palabra pues no existe, así que no sé a qué se refiere, los cuales tampoco identifica cuáles son esos ciudadanos, quiénes son esos ciudadanos, para poder tener entonces derecho a la defensa y al contradictorio, porque de eso se trata la acusación, de permitir a la defensa en la acusación establecer cuáles son las conductas humanas. Licenciado Citón, discúlpeme, lo que pasa es que yo debo tener un escrito de acusación autónoma distinto, porque en la línea 9 de la página 3 empieza de esta forma, se lo leo. Abogados, médicos, actividades de espionaje político que implicaron esa es la línea 9, pero yo no tengo lo que usted me está diciendo. Yo tengo aquí, magistrado, la acusación autónoma y resarcitoria que nos entregaron. Y está en la página 3. Sí, o sea, no tenían número las páginas, yo las numeré, magistrado. La que yo tengo tiene un número arriba, 1, dice 1, 2, 3, no sé. Porque sería bueno que estemos viendo el mismo documento. Magistrado, es exactamente la misma. Lo que no sé, debe ser que cuando se fotocopió, no, pero igual voy a trabajar con la que tiene números acá para que vayamos entonces sincronizados. Usted sí tiene una que coincide con la mía. Acá el licenciado Carrillo me ha presentado una que está numerada. La que yo tengo no estaba numerada. La que yo tengo dice T arriba de traslado, una T, en la página 1. Ninguna le encuentro T. Ok, la última línea. Ah, perdón, acá me presenta una que dice, sí, dice T. Okay. Si quiere me guío con eso. Sí, guíese por esa porque no estoy encontrando las mismas líneas que me está diciendo. Disculpe. Bien, sí, no, tranquilo, magistrado. La idea es ir de forma coordinada. Voy entonces... A ver, una pregunta. En la línea 9 de la página 3, ¿empieza con abogados? La página 3 inicia... La línea 9 de arriba hacia abajo, ¿empieza con abogados? Correcto, magistrado. ¿Y la anterior con sindicales? No, perdón, la línea anterior. La línea anterior. Dice sindicales. Listo, entonces guiémonos por el que tiene usted Perfecto. ahí ahora. No, entonces, lo que usted me había dicho hace un rato, okay, que mencionaba, podría repetir desde el inicio, entonces sería desde donde dice entre el año 2012 a mayo 2014 aproximadamente, y entonces sí, hablamos de la página 3. Magistrado, si vemos la acusación que lleva la letra T arriba, encontramos que el acusador autónomo presenta solamente dos tipos de delitos identificados
en la primera página de dicha acusación mal denominada autónoma. Y dice 167 y 168, contrario a los querellantes que al adherirse se adhirieron por los tipos penales de los delitos contra la administración pública consignados en el artículo 338 y 341, que sí están dentro de la acusación del fiscal. El acusador autónomo simplemente presenta su acción por esos dos hechos, 167, 168. Luego entonces, en la segunda página, hace lo que él denomina una relación precisa y circunstanciada del hecho y de su calificación jurídica, pero resulta que no existe tal relación precisa y circunstanciada del hecho, porque esta demanda, como lo indiqué, que exista una relación no solo circunstanciada, sino también temporal, espacial, de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Y es ahí entonces en donde no encontramos cuál es la conducta humana que despliega nuestro representado dentro de esta acusación en cuanto y relacionado a Rosendo Rivera se refiere. Porque resulta que él copió en esta relación precisa y circunstanciada íntegramente lo que dijo el fiscal en su acusación presentada a usted. Y habla de que entre los años 2012 a mediados de mayo del 14, pero no precisa de cuándo estamos hablando en el 2012. Si estamos hablando del año completo, porque entonces lo lógico es que indicara que de enero del 2012, pero dice que entre los años 12 a mediados de mayo del 14. Y también allí él dice que funcionarios, estoy en la página 2, del Consejo de Seguridad. ¿Cuáles funcionarios? Esos funcionarios, dice él, por órdenes impartidas por el entonces presidente. Esas órdenes fueron verbales, ¿quién las dio? Fueron escritas, ¿quién las dio? No lo dice el escrito de acusación. Y continúa con la misma narración que hace el fiscal en cuanto a que se dieron una serie de eventos que implicaron, dice, una violación constante a los derechos humanos. ¿Eso ya es la otra página? Sí, la página 3. Ok. ¿Qué línea está? Estamos hablando... línea 11 en adelante. Okay. Entonces refiere que se dieron una serie de violaciones reconocidas en la Constitución, pero en la Constitución hay una serie de derechos económicos, culturales, sociales, económicos. ¿De qué tipo de derechos se refiere en la Constitución? Igual también dice... O hay esa inexactitud en cuanto a los tratados, declaraciones, convenios internacionales de derechos humanos, porque no dice exactamente a cuáles se refiere de los tratados, declaraciones y convenios, ni precisa exactamente a qué norma dentro de esos tratados o convenios se refiere. Entonces, también dice que se utilizaron equipos. ¿Qué equipos se utilizaron? Personal y recursos. ¿Qué personal? ¿Qué recursos? ¿Qué equipos? Provenientes de dinero del Estado o erario público. Entonces, es importante aquí que aun cuando no está acusando por delito contra la administración pública, pero está haciendo un cuestionamiento, se refiere a qué dineros del Estado está hablando dentro de su acusación que él refiere como autónoma. Sigue indicando en esa página 3 que para la realización de esas actividades
de un número violatoria de los derechos de un número plural de ciudadanos panameños. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Que mencione ese número plural de ciudadanos panameños. Se estableció por parte del expresidente un aparato organizado de poder que actuaba, dice, en el Consejo de Seguridad y establece que quienes tenían o realizaban intercepciones, esa palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Por tanto, entonces, como lo repite a lo largo del escrito de acusación, le corresponde corregir qué quiere decir con esa palabra. Y dice que a ciertas personas los denominaban objetivos. ¿A cuáles personas? Habla de que esas personas pertenecían a distintos grupos políticos. ¿A cuáles grupos? Económicos. ¿A cuáles grupos? ¿De quién habla? Cívicos. ¿A quién identifica? Gremiales. ¿De quién se trata? Haciendo extensiva en algunos casos esta violación, dice, a familias o amistades de los individuos, que no señala quiénes son esos individuos. Ya voy por la página 4, a la tercera línea. Objeto de estas intercepciones o vigilancias y seguimientos, y que para la realización de estas actividades, al margen de la Constitución. Licenciado Citón, me perdí, porque sí, en la tercera línea de la página 4 dice, empieza con de los individuos objeto de estas interceptaciones o vigilancias y seguimientos. En la página 4 dice, inicia con la palabra económicos, cívicos y gremiales. Ajá, ok, perfecto. Sí. Ya, ok, listo. Entonces, ahí está hablando en la página 4 al inicio de que existían violación a los derechos humanos de los individuos objeto de este ilícito que él acusa. Pero ¿quiénes son esos individuos objeto de esos ilícitos que él acusa? Y establece dentro de ese párrafo o dentro de la línea que se suministraron equipos. ¿Qué equipos? ¿Qué recursos? ¿Qué personal necesarios para la consecución de dichas actividades? Entonces no establece o no precisa, para poder la acusación ejercitar el contradictorio, el derecho de defensa, demanda que me indique qué equipos, qué recursos y qué personal. Luego, entra en lo que denomina calificación jurídica, ahí mismo en la página 4, y nosotros, haciendo un alto allí, magistrado, tenemos que decir que en la redacción que acabamos de ver no se cumple con el relato, no se cumple con los elementos que permitan esa relación precisa y circunstancial de forma espacial, pero como quiera que es una acusación autónoma, se tiene que referir única y exclusivamente a él, a Rosendo Rivera. Y por otra parte, es importante señalar que allí no se estableció quiénes eran los funcionarios a los cuales él alude en ese aparte de la acusación. Tampoco identificó ni individualizó qué víctima se refiere, haciéndolo en forma genérica, hablando de un número plural de ciudadanos. Y más adelante refirió, abro comillas, personas entre las cuales se encontraban activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, gremiales, etc.
Esas son las situaciones, junto con la de la ausencia de una descripción de los equipos que él dice identificar, que no fueron detallados o precisados qué equipo, qué personal y qué recursos del Estado se refiere, que hacen que nosotros solicitemos la corrección de la acusación mal denominada autónoma. Prosigo entonces, magistrado, con la calificación jurídica. Dentro de lo que se denomina calificación jurídica, página 4, el acusador solo agregó 4 líneas a lo dicho por el fiscal Harry Díaz. Eso es lo único que diferencia al acusador autónomo de la acusación presentada por el fiscal. Pero aquí, naturalmente, hay una situación, y es de que el acusador únicamente se refiere a los delitos consignados en los artículos 167 y 168, distinto a los querellantes que se adhirieron hasta por un delito contra la administración pública sin tener legitimidad, conforme al artículo 84, en correspondencia o en concordancia con el artículo 79 del Código Procesal Penal. Se pasa entonces a la página 4 en el número 3 en romano, que dice participación que se le atribuye. Aquí en la participación vuelve a repetir el artículo 167 y 168 del Código Penal, y dentro de este no hay mayores reparos que hacer. Y luego pasamos a lo que se denomina elementos de convicción que vinculan al acusado. 4 en número romano en la página número 5. Estos elementos de convicción igualmente son una réplica de los elementos consignados en la acusación del fiscal. No existe ningún aporte adicional. Pero encontramos que el acusador autónomo, luego de copiar textualmente los 11 elementos mencionados de convicción, él termina de mencionarlos en la página 7. Al concluir la mención de esos 11 elementos de convicción que tiene el fiscal igualmente en su acusación y que fueron tomados prestados de ahí, habla de la intimidad y del derecho a la intimidad, y empieza a elaborar una serie de argumentos o alegatos que no corresponden con la técnica ni la estructura de este tipo de acusaciones, porque este párrafo o este aparte a lo que se refiere es a los elementos de convicción, como lo tituló el propio acusador en el número romano al inicio en la página 5, elementos de convicción que vinculan al acusado. Pero cuando él termina de copiar los 11 elementos en la página 7,
dispara un alegato que concluye en la página 9, que no corresponde ni a la técnica ni a la estructura de dicho documento. Entramos entonces, magistrado, en lo que en la página 9 denomina 5 en número romano pruebas. Dentro de estas pruebas, el denominado acusador autónomo toma prestado los mismos elementos de prueba anunciados por el fiscal y los transcribe textualmente. Tanto así que entonces tenemos que hacer exactamente los mismos reparos que le hicimos al documento elaborado como acusación por parte del fiscal y del cual pedimos en su momento, en horas de la mañana, la corrección. Porque en el testimonio número 1 del testigo protegido 84-30-145, establece, al igual que lo hizo el fiscal, el hierro de que fuera notificado o localizado a través del despacho de la Fiscalía Auxiliar, entidad que, como ya explicamos, ya desapareció. Entonces, nosotros le solicitamos, al igual que lo hicimos con la Fiscalía, que se nos entregue en sobre cerrado al acusador autónomo toda la información en sobre sellado referente a la prueba testimonial identificada como 1, testigo protegido, y 2, testimonio del testigo que aparece con voz e imagen distorsionada, contenida en disco compacto tipo DVD-R marca Maxell y reproducido su contenido a través de la transcripción de Gustavo Scott realizada por G, que será localizado a través del despacho de la Fiscalía Auxiliar. De esos 2 testimonios, entonces nosotros solicitamos al acusador autónomo que nos haga entrega igualmente, conforme el artículo 340, numeral 5, de dichos testimonios y de dichas generales, y de la evidencia que está plasmando aquí, que dice que aparece en un disco compacto que ya señalé cómo se identifica. Y entonces, esto es importante por razón de que en horas de la mañana leí la nota que la defensa le dirigió al magistrado de garantías, la cual por oficina judicial le fue dirigida en 2 oportunidades al magistrado fiscal hasta que éste contestó en diciembre del 2015, indicando que esas generales y esa evidencia iba a ser entregada en esta fase. Y eso es lo que nosotros naturalmente reclamamos, igualmente con el acusador autónomo. En cuanto al testimonio de número identificado como número 4, si observamos la acusación del fiscal versus la acusación autónoma, encontramos que hay error en los nombres y apellidos de esa persona. No corresponden. Y a estos testimonios identificados como número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Licenciado Citón, ¿Sí?
3, 4, 5. 3, 4, 5 hasta el número 16. Gracias. Le hacemos el mismo reparo, magistrado, que le hicimos a los testigos aportados o invocados por el magistrado fiscal en su acusación. Y es de que no nos establece, entre otros requisitos, cuál es la ocupación de estos testigos. Y ese mismo defecto lo tiene la acusación del fiscal, porque así lo demanda el artículo 340 del Código Procesal Penal. Pero como el acusador autónomo toma prestado los mismos testigos, incurre en el mismo yerro. De esa redacción tenemos, aparte del tema que pedimos que se corrija, que no se está indicando la ocupación de los testigos, que tiene que haber una explicación, magistrado, del objeto y la finalidad de cada una de esas pruebas, y debe hacerse de forma detallada, pormenorizada, individualizada, a continuación de cada uno de los testigos. La técnica que usa la Fiscalía rompe con la estructura y rompe con la técnica que demanda la propia ley, y es explicar cuál es el objeto y cuál es el beneficio a probar con cada uno de estos testigos de forma individual, no de forma global y genérica como se está haciendo al final del testigo identificado como el número 16. Porque a lo largo de la estructura del documento denominado acusación, encontramos que esto que se justifica o que trata de reemplazar la exigencia del artículo 340, que demanda exactamente saber cuál es el objeto de la presentación de cada uno de esos testigos y qué es lo que persigue probar ese testigo, encontramos entonces que existe esta deficiencia y se trata de repetir en bloques cada vez que se anuncia una serie de testimonios. Luego de allí entonces, señor magistrado, también tenemos este reparo que hacer. Si existe una acusación autodenominada autónoma, no entiendo entonces, y esa acusación autónoma no contempla los 4 delitos que no están en la relación precisa y circunstancial del fiscal, que fue otro de los reparos que hicimos en hora de la mañana, pero están señalados 4 delitos. ¿Cómo es que el acusador autónomo pretende utilizar la misma cantidad y los mismos testigos y pruebas que utilizó el fiscal para probar 4 delitos? Cuando él está acusando únicamente por 2 delitos. Entonces algo no sincroniza dentro de la acusación. Avanzamos entonces de allí del testigo número 16 hasta el testigo identificado con el número 21 en la página 12. Existe el mismo dilema para los efectos de la defensa. En el testigo 18 se dice que con estos testimonios se acreditará que Jaime Agrasal señaló que conocía sobre la existencia de un equipo
pero se está refiriendo a un testigo llamado Bosco Manuel Quintero, página 11, testigo identificado como número 18. Entonces, hay alguna dicotomía entre lo que se pretende probar versus el testigo. En el número 19 no se establece qué es lo que se persigue con ese testigo. Licenciado Citón, Sí. no entendí el reparo del testigo número 18. El testigo número 18 es Bosco Manuel Quintero. Sí. Y dice: con estos testimonios se acreditará que Jaime Agrasal señaló que conocía sobre la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos. El tema aquí, magistrado, es que si se trae el testimonio del señor número 17, testigo 17, Luis Perea Becerra, y el testigo 18, Bosco Manuel Quintero Marciaga, no compagina la justificación que se trata de exhibir para que se le concedan estos dos testimonios versus lo que está escribiendo como justificación. ¿Cuál es el objeto? Dice que acreditará, con estos testimonios se acreditará que Jaime Agrasal señaló que conocía sobre la existencia de un equipo. Entonces, no me queda claro qué es lo que pretende probar con el testimonio del señor Perea Becerra y del señor Quintero Marciaga. Ese es el reparo que nosotros hacemos, magistrado. No encuentro explicado cuál es el objeto de esa prueba testimonial, de esas dos pruebas testimoniales. Pero licenciado Citón, pareciera más bien un argumento sobre la conducencia o pertinencia del testimonio, no un asunto de forma, porque ahí sí se dice que con estos testimonios se acreditará que Jaime Agrasal señaló que conocía sobre la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos y los seguimientos que se le efectuaban para ver las actividades que realizaba. Sí se establece cuál es la razón de esos testimonios. Lo que usted me está diciendo es que usted piensa que esos testimonios no sirven para acreditar eso, pero ese es un reparo en una etapa posterior. Ahora mismo estamos en la fase de ver los temas formales, y allí hay una justificación desde el punto de vista formal. No he dicho que no estoy diciendo que esto sea pertinente a los efectos de si se admite o no la prueba, que es pareciera que lo que usted me está cuestionando. En este momento. Sí, magistrado, entonces, siendo así, lo dejo para las objeciones o las observaciones materiales. Muy bien. Avanzo, magistrado, entonces. Pero usted había arrancado desde el 16 al 21 y estamos en el 18. Sí. Yo tengo anotado hasta el 21. Sí, en el 19, magistrado, no se explica. Y en el 20, ¿cuál es el propósito de esos testimonios de Ángel Adán Coronel y Jesús Yair González Bonaga? En el testimonio número 21, se dice que con estos testimonios se probará que en el edificio conocido como 150, dentro de las instalaciones del Consejo, existía toda estructura tecnológica que permitió que entre los años 12 a 14 se vulneraran derechos y garantías. El reparo que hacemos es en cuanto a que no se está haciendo en cuanto a la estructura. En el testimonio de Alejandro Garús, número 24, página 13. ...24, Alejandro Garús, 25, Gustavo Pérez. Se copia textualmente lo que se dijo
en línea, en páginas atrás, de que con este testimonio se probará que en el edificio conocido como 150 operaban oficinas. Es decir, exactamente una réplica de lo que se dijo anteriormente. No se hace en forma individual por cada uno de los testigos. Y eso es lo que nosotros observamos como una... Correcto. Eso es lo que nosotros entonces reparamos, señor magistrado, como una deficiencia de carácter legal o formal. Pero más aún, en el 25, que es el de Gustavo Pérez, habla en plural, porque dice, singular, con este testimonio se probará que en el edificio, es decir, de la lectura en singular, se identifica que es Gustavo Pérez, pero no se hace mención de Garús, que es el número 24. Luego, en el testimonio número 26 y 27, se dice que con estos testimonios se acreditará que el presidente era el que manejaba directamente los temas de seguridad y a él respondían los estamentos de seguridad. No hay... 26 y 27. Correcto. Okay. No hay una identificación individual de lo que persigue estos testigos de forma individual. El objeto del testimonio de forma individual. Luego encontramos, señor magistrado, a página 16, cuando establece como testigo 34 a Rubén Polanco, 35 a José Luis Varela, el 36 a Yacir Purcait, el 37 a Juan Carlos Navarro, y ahí seguimos. Hay 4 al 36 o al 37. Desde el 34 hasta... Ya le voy a decir, maestro, un segundo. Hasta... el 72, Juan Carlos Varela Rodríguez. ¿Qué página? 20. Entonces estamos de la página 16 a la página 20. Correcto, magistrado. En cada uno de esos testimonios que invoca el acusador autónomo, no explica cuál es el objeto de esos testigos. No lo señala. Entonces, para los efectos del contradictorio, necesita la defensa saber y conocer exactamente por qué motivo esos testigos están siendo solicitados por el acusador autónomo y qué pretende él probar con ellos para poder ejercitar el derecho de defensa. No hay otra manera de que así sea. Y concretamente me refiero entonces de la página 16 a la 20, a Rubén Darío Polanco, José Luis Varela, Yacir Purcait, Juan Carlos Navarro, Miguel Antonio Bernal, María Inmaculada Calviño, Rafael Moisés Flores, Ángel María Reategui Vallarino, Francisco Sánchez Cárdenas,
Irving Santos Hernández. En el de Yacir Purcait, magistrado, tengo que hacer una observación, y es que comparé el número de cédula. Yacir Purcait es el 36 que leí. Sí. Comparé la cédula que está escrita aquí con la cédula que mostró o citó el fiscal en su acusación, y los números no corresponden en cuanto a ese testigo. Y entonces, ¿No corresponde a la cédula o no corresponde a lo que señaló el fiscal? en la acusación del fiscal hay un número, y en la acusación del acusador autónomo hay otro número. Entonces no se corresponden los números de cédulas que citó el fiscal y en la acusación autónoma. Versus la acusación. No sé entonces cuál estará, cuál es el verdadero y cuál no. Solamente pues hago ese reparo. Y entonces tenemos también a Jorge Baracat Pití, Raúl Alberto Sandoval. Licenciado Citón, usted está sugiriendo entonces que uno de los dos debe estar equivocado. Correcto, magistrado, porque nadie, pues que yo sepa, tiene dos números de cédula en Panamá. Y Aunque a veces pasaba, pero no es lo usual. la otra pregunta es, en caso de que quien tuviese la razón fuese el acusador autónomo, entonces usted requeriría que el fiscal lo corrija y viceversa. O viceversa, magistrado. Ok, listo. Que el que esté pues Tomaron equivocado. notas fiscales y el fiscal y la acusación, por favor. Esa es la página 16. Sí, correcto. Listo. Adelante, Sigo con la licenciado. lectura pues de los que estoy de la página 16 a la 20, que no corresponden con la técnica en cuanto a indicar cuál es el objeto del testimonio. Sigo. 46, Erasmo Pinilla. 47, Ernesto Pérez Valladares. 48, Samuel Casimiro Luis Navarro. 50, Stanley Alberto Mota Cunningham. ¿Me podría decir los números sin mencionar los nombres para solamente anotar los números? Ok, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Ya. 52. Usted sí puede ahora seguir diciendo los nombres, es que me quedé atrás por estar tratando de comparar los nombres, pues. Sí. Sí, adelante. En el 51 está José Isabel Blandón Figueroa. Ok. En el 52 está Reinaldo Elíazar Rivera Escudero. En el número 53, Milton Cohen Enrique Sazo. En el 54, Luis Emilio Moinés. Y en el 55, Aurelio Antonio Barría Moc. En cuanto a Aurelio Barría Moc, encuentro que todas las cédulas en Panamá identifican el primer número, la provincia en donde la persona nació, pero en el caso de él no identifica un primer número. No sé si es que le hace falta el guión para separar el primer número o no, o es que faltó el primer número que identifica en la acusación la provincia en donde nace esta persona. De ahí pasamos entonces al 56, José Isabel Blandón Castillo. 57, José Luis Varela Reategui. 58, Jaime Eduardo Cucalón Danelo. 59, Guido Alejandro Rodríguez. Aquí en el caso del 59 de Guido Alejandro Rodríguez Lugari, entiendo que le hace falta igualmente una N, porque hasta donde yo entiendo él es naturalizado, toda vez de que él es colombiano. Entonces, esto lo sé porque ha sido información pública en los medios de comunicación, pero veo que no aparece ninguna identificación como si se hubiera naturalizado. Continúo.
En el 60, Álvaro Alvarado. En el 61, Gabriel Carreira Pití. En el 62, Carolín Cecilia Montenegro. En el 63, Patricia Isabel Alfaro Méndez de Curani. En el 64, Abidel Villarreal. En el 65, Olimpo Sáez. En el 66, Irina Bolaños. En el 68, Luis Carlos Clehorn. El 67, ¿no? Me salté el 67, perdón. ¿Es profeso o...? No, me lo salté yo, perdón, cuando leía. Okay, en el 67, José Stout Tachar. 68, Luis Carlos Clehorn. 69, Joaquín Vázquez. En el 70, Martín Torrijos Espino. En el 71, Genaro López. En el 72, Juan Carlos Varela Rodríguez. Desde la página 16 hasta la página 20, estos testigos no se denuncian cuál es el objeto y el propósito de citarlos o pedir que se les cite como testigos dentro de la acusación. Y eso, pues, a nuestro juicio, es importante para los efectos de dar cumplimiento a lo que establece la ley procesal. Porque el artículo 340 dice que los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar. Y esto entonces, si se cumple, nos permite el contradictorio y el derecho de defensa. Si no se cumple, no lo podemos ejercer conforme a ley. En las pruebas documentales, es otra copia exactamente de lo que dijo el fiscal. Y en esas pruebas testimoniales, ¿O documentales? Perdón, documentales, Ok. hacemos el reparo que de los elementos documentales consignados del 1 al número 9, así como el número 14, hacemos la petición de que se corrija, porque el grado de participación en la diligencia de Luis Enrique Rivera Calles y Gustavo Scott no están debidamente identificados. El artículo 318 del Código Procesal indica en su segundo párrafo que el funcionario a cargo de la inspección dejará constancia escrita de los participantes de dicha diligencia. En correspondencia, el artículo 381 del Código Procesal Penal. El primer artículo es el 318. Gracias. El Código Procesal Penal indica que el funcionario a cargo de la inspección dejará constancia escrita de los participantes de dicha diligencia. Y el 3 precisa que toda prueba con inobservancia de las formas y condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Penal no tienen valor ni servirán como presupuesto para fundamentar una decisión judicial. Ese reparo se lo hacemos a los elementos de las pruebas documentales numerados 1 al 9 y 14.
Es importante señalar, señor magistrado, el mismo reparo que le hicimos a la acusación, porque como es una copia en el número 5 de las documentales, no se establece a qué año se refiere. Dice en el numeral 5, 13 de octubre y no precisa de qué año. En la prueba documental número 23. ¿Página? Sí, ya le digo, magistrado, un segundo. Página 25. Gracias. Dice: acta de diligencia de inspección ocular en el Hotel Miramar, verificar la existencia de otros registros de personas, realizada el 20 de agosto y no dice de qué año. Ese mismo error también lo consigna la acusación del fiscal. Entonces, ¿está sugiriendo que el fiscal también arregle esos errores? Correcto, ¿O usted lo denunció en su porque momento? Yo lo dije porque es que aquí hay una situación y lo estoy manifestando. La acusación autónoma toma exactamente los mismos elementos dentro de la acusación, dentro de su acusación llamada autónoma, lo copia textualmente como lo tiene el fiscal. Entonces, ambos tienen que proceder a corregir y a sanear esa situación. Muy bien. Dentro de lo que se denomina acción resarcitoria. No, eso todavía no. Solo la acusación. Ah, ya. Sí. Okay, entonces, voy a terminar, magistrado, para recapitular, que estamos solicitando que se nos dé como corresponde, dentro de las pruebas testimoniales, el testimonio de Joaquín Vázquez, que es identificado como la prueba número 69. ¿Página? 69. No, página. Un segundo, magistrado. Magistrado, yo traje una anotación como ayuda a memoria, se la puedo pasar a través de Secretaría Judicial, que elaboré resumiendo exactamente las solicitudes que elevamos de lo que estamos solicitando se nos entregue por parte de la Fiscalía. Lo hice por escrito para tener un mejor manejo y se lo paso por Secretaría Judicial, que es lo que la Fiscalía no nos ha dado. Entonces yo lo traje por escrito, yo creo que es mucho mejor y debo tener copias, se lo puedo pasar también en traslado a los querellantes, así que se lo voy a enviar a Secretaría Judicial. Entonces usted decía que le den el testimonio número 69. Sí, magistrado, hay una lista de pruebas testimoniales y documentales que lo hice por escrito en el receso, en computadora, para que usted tenga con mayor precisión cuáles son los elementos de convicción testimoniales o documentales que estamos solicitando que el fiscal nos entregue y que hacen un resumen de lo que se habló en la mañana, pero para tenerlo por escrito y que pues se entienda mejor para los Pero ahora nos efectos estamos refiriendo es a la acusación autónoma. Sí, correcto. Ya he terminado y
le paso entonces ese resumen escrito de lo que señalé en horas de la mañana para mejor manejo. Y también, señor magistrado, le quiero solicitar de que se entre, antes de entrar a las observaciones de carácter material, se resuelvan las observaciones formales o legales para los efectos de poder entonces precisar, porque nosotros somos del criterio que se le deben dar los días que usted considere prudentes dentro de lo que establece el artículo 345 del Código Procesal Penal al acusador autónomo, al fiscal y a los querellantes que se adhirieron, para que en el caso de los querellantes que se adhirieron señalen pues de que se adhieren, pero no en relación a los delitos contra la administración pública de los cuales no gozan de legitimidad. Y en el caso de la fiscalía, pues los reparos que ya se han hecho, las observaciones que se han hecho. Y esto, magistrado, lo indicamos en función. Usted está pidiendo entonces que le demos unos días al fiscal y al acusador autónomo Y a los querellantes que se adhirieron a la acusación del fiscal. Para que en atención a lo que establece el artículo 345, procedan a hacer las correcciones pertinentes de carácter formal o legal dentro de esta fase que nos encontramos, que es para sanear, desintoxicar, limpiar, controlar todos esos actos que necesitan ser depurados. Y eso es a lo que nosotros estamos solicitando, toda vez de que se necesitan que haya elementos probatorios que sean en realidad propios de esta etapa, en donde se busca sanear y controlar los actos que sean necesarios para pasar a la siguiente fase. Y ello entonces nos llama a nosotros a solicitarle formalmente que se produzca un término dentro de lo establecido de los 5 días que indica el artículo 345 en su párrafo final, el tiempo que considere dentro de esos 5 días el magistrado de garantías, para que se haga esa relación precisa, clara y circunstanciada que pueda identificar correctamente al procesado, describir el hecho que se le está imputando o el cargo que se le está acusando, así como calificar jurídicamente en forma correcta el hecho, porque tal y como hemos observado, existen hierros de diferentes naturalezas que impiden que se celebre de forma correcta el derecho de defensa y el contradictorio. En función de esto, señor magistrado de garantías, pido pues la corrección de los actos que hemos advertido que no reúnen la técnica y la estructura propia de una acusación en los términos en que está planteado. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, licenciado Citón. Antes de darle la palabra al magistrado fiscal y al acusador autónomo y en su caso a los acusadores que se adhirieron, vamos a hacer un receso de unos 5 minutos, por favor, siendo las 5.